Entonces esperamos a que alguno de sus compañeros se una. No, ya han buenas. ¿Han revisado el material de los exámenes de este fin de semana pasado? Buenas tardes. ¿Han revisado el material del examen como para desarrollarlo después de las preguntas que nos toca en este seminario? Nada, nadie. Ok, mientras tanto vamos a desarrollar, son 30 preguntas nomás. Sí, bueno, estaban más fáciles en ese sencillo, era para salud y para ingenierías, pues entonces en ese sentido. Si estaban más sencillas. Vamos a ver, espera un momento por favor mientras preparo el material. Que esté preparando ya. Sí, después proyecto las preguntas, claro, pues, ¿no? Primero vamos a desarrollar el material del seminario y después vemos el material, ¿no? De los exámenes que se han dado. ¿No? Son 30 preguntas, así que lo podemos desarrollar con, ¿no? Cierta facilidad, aparte de que son, pues, las preguntas de un solo tema, que es básicamente Mario Vargas Llosa. Que otra vez repito, estos exámenes del fin de semana pasado demuestran que no los dos libros que supuestamente exigían no para el desarrollo del examen, no de ellas solamente han venido dos preguntas y esas preguntas eran posible de responderlas sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de haber leído las obras en sí. Entonces, básicamente, ¿no? Sí, supuestamente había vuelto por Edipo Rey, pero otra vez lo mismo. Parece de que, ¿no? Lo que sí estoy viendo, al menos como una constante, es que no vino sobre las obras en sí, pero sí vino de temas relacionados a las obras en sí, lo que es el indigenismo, lo que es pues el realismo peruano, que es preindigenismo, sobre la nueva narrativa, tipos de narradores, ¿no? Justamente sobre autores como Cortázar, ¿no? Que vino ahí
un fragmento y demás, así que esa es ahí una cuestión importante a considerar. No, es una cuestión importante a ver, ¿no? Hay que tener en cuenta. Ahora sí, está demorando más de lo que debía, pero bueno, ya estamos. Y aparte que ya están también la mayoría de ustedes. Está. Pero como ustedes han podido ver, ¿no? Han venido ante todo, no preguntas de comprensión lectora. Eso sí se va a convertir en una constante al parecer a lo largo de esta, ¿no? De estos exámenes, como el que va a venir, el que se va a desarrollar supuestamente en diciembre. Ahora sí, ¿cuál sería la 1? No, cosa más choque entre oficiales, ¿no? Porque cosa más, básicamente los alumnos están sometidos a su dominio, ¿no? Los alumnos aquí no tienen voluntad alguna, no pueden hacer nada, ¿sí? Así que no va por ese camino. Sí, sería más bien la B. El hurto. A ver, espera un momento. Se ha colgado aquí esto. El hurto como violación de la regla, ¿no? Las normas que supuestamente son pues para producir personas decentes, personas de bien, ¿no? Personas de buen proceder exactamente, ¿no? Y claro, pues al fin y al cabo también lo que es la violencia, ¿mente? De la enseñanza escolar. Y justamente en base a ello, ¿no? La 2 sería la D, que los alumnos se tornen insensibles, incapaces, pues, de empatizar, de desarrollar su lado más humano. Así es lo que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo. La 3, verdadero o falso. Bueno, todo de una vez, pues, no verdadero. O si fuera examen de verdad, claro, pues. No vas a estar ahí respondiendo uno por uno. ¿Cierto? La B, la C. ¿Qué pasa? ¿Se acuerda aquí esto? Espera un momento. Y ahora sí. No, ni la B ni la C.
Tampoco la D. ¿No? La narración subjetiva en Mario Vargas Llosa no se desarrolla mucho, ¿no? Narra en primera persona sí, pero el énfasis es en el realismo, en mostrar las cosas como son. En otras palabras, en una narración objetiva. Pero también tenemos aquí que se desarrolla, pues, ¿no? Respecto al primer punto, que es bastante importante, Mario Vargas Llosa sí desarrolla el narrador omnisciente, pero no está limitado a solo el narrador omnisciente, no está limitado a ello nada más, sino que también utiliza, pues, el narrador omnisciente es uno de los tantos, pues, narradores en primera persona, narrador objetivo y demás que desarrolla. Es uno entre tantas otras que utiliza al mismo tiempo, paralelamente, ¿no? Es ahí el punto. No es que cosa más, simplemente como en las narrativas más tradicionales utilice un narrador únicamente en tercera persona, que será lo más tradicional, ¿no? La 4. Sí, la 4 es más sencillo, ¿no? El violento ejercicio de deshumanización que degrada a los alumnos, ¿no? Reduciendo, ¿no? Claro, no son personas, no son cadetes, no son seres humanos, son perros, ¿no? Realmente son bestias, animales, en eso es lo que se tienen que convertir, ¿no? Ejemplo. Ese es ahí, cambio. La 4. No, la 4 digo la 5, sí, ¿no? La 5, sí. El uso de un narrador, una narración objetiva. Un narrador que simplemente muestra, ¿no? Justamente. Ah, no, si era la 4. Sí, la 4, la B. El uso de una narración objetiva, ¿no? Justamente. Mostrar las cosas tal y como son, pues. Mostrar las cosas, limitarse, que el narrador no tuviera ninguna intervención acerca de sentimientos, de emociones, sino limitado simplemente a lo que es, ¿no? Revelar, ¿no? Los hechos, mostrar las situaciones tal y como se desarrollan, ¿no? Eso ha venido mucho, tipo de narrador ha venido mucho a Marcos ahora. Y sí, la 5, la D, pues, ¿no? Justamente lo acabo de mencionar aquí, ¿no? Muestra la D. La 6. La 6 es sencillísima, ¿no? ¿De quién es? Ciro Alegría, ¿no? La obra, ¿no? Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Tenemos, ¿no? Pez en el agua son memorias, por si acaso. El pez en el agua son memorias. 7. Y sí. ¿De? ¿Qué le pasó al jaguar al final de su etapa escolar? ¿Qué le pasó al jaguar al final de su etapa escolar? Bueno, él no, él cambia después del colegio, ¿ah? Él no cambia en el colegio, él cambia después del colegio.
en los meses finales de su estadía en el Leoncio Prado. ¿Qué le ocurre? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo lo tratan los demás? Claro, lo excluían porque pensaban que él era el soplón, lo maltrataban, ¿no? Justamente lo marginaban y es por ello que se siente identificado con el esclavo, ¿no? Lo cual muestra cierta empatía, pues, que él desarrolla cierta, no visión, ¿no? Justamente que no cierta visión, sino sí cierta sensibilidad en él se dan pese a todo, ¿no? Pues él desarrolla cierta empatía, ¿no? Realmente desarrolla ahí, ¿no? Y por eso se asume, digamos que se asume, porque realmente no se sabe, pues, si él realmente es el responsable de lo ocurrido contra el esclavo, ¿no? Si realmente es sucede lo que sucedió. Y sí, la 8 es la C. La 8, el robo del examen de química. ¿En qué años están cuando se desarrolla el robo del examen de química? ¿En qué año se encuentran? Año escolar, no pido un año, pues. No, 1900. No, primero no, quinto. Están en quinto año, ¿no? Su último año escolar, pues, ¿no? Pero ¿cuándo ocurre el bautizo? Cuarto, no. Tercero. En el colegio militar se desarrolla tercero, cuarto y quinto. Entonces apenas ingresan, se da el bautizo. Pero el bautizo se narra después del robo del examen de química. Así que, ¿cómo se llama esa técnica? Flashback, ¿no? Flashback, no, flashback. Flashback, así se llama a esa técnica, ¿no? Luego aquí, la 9. Es una pregunta larguita, así que tómense tiempo para leer. Y no, lo siento, no es esa. Ah, no, no es esa, no es esa, no es esa. Lo siento, Ayrton. Ayrton, no, no es. Y sí, es la D. No, aquí. Ah, no. Ah, no, qué tonto de mí. Sí, sí es la. Estoy confundiendo de texto. Hay otro texto que viene con unas preguntas bastante similares, sí es la. Qué tonto de mí. Estaba confundiendo. No, como este ya lo desarrollé ya en las primeras 2 horas, entonces yo me dijo, ya, cosa esto lo tengo un tanto ya mecanizado. Pero no, es la caída del círculo de Odría, pues. El Cayo Bermúdez, aquí lo habían sacado de un Cayo. Cayo es el ah, Montesinos de Odría. Entonces se va ahí aquí el régimen militar. Aquí. La 10,
Sobre la 10 hay que dar un truco que puede ser útil en algún examen de admisión. Los títulos de los cuentos y de los poemas van entre comillas, mientras que el título de las novelas o de los poemarios van en cursiva o van en, ¿no? O en cursiva o en subrayados, ¿no? Entonces, esa es una información que les puede ser útil, pues. Entonces, como esta es la única opción que aparece, pues, entre comillas, y la pregunta te indica, pues, acerca de un cuento, pues, claramente, aquí, ¿sale? En cursiva van las novelas, los títulos de las novelas y de los poemarios. Por ejemplo, Trilce va en cursiva. El mundo es ancho y ajeno va en cursiva. En cambio, cuentos, Los gallinos sin plumas va entre comillas. Masa va entre comillas, por ejemplo. Entonces, ahí está la diferencia entre ambos, ¿no? ¿No? El 11. Bien, Anthony. Ahora vamos a ver si el resto de sus compañeros, hay que dar un poco más de pausa. El resto de sus compañeros están a la par. Aquí está el resto. No, no es la C. Ni Ayrton ni Kiara han acertado ahí. Como este es un texto largo, quiero que... No, no es la tampoco. No es la B. Entonces, como había dicho su compañero Antonio al inicio, es la D. Esta es la pregunta con la cual yo me había confundido antes, ¿no? Esta es la que había desarrollado antes, ¿no? ¿Quién es la testigo del amorío entre Ambrosio y Zavala? ¿Quién es la testigo aquí? Sí, una prostituta de cabaret, ¿no? Una escort, se dice, ¿no? Con harto dinero, ¿no? Pero ella tiene un nombre. Que ustedes vieron justamente en la otra pregunta, por eso me confundí. ¿Cuál es su nombre? No, Amalia no. Amalia es la... No, justamente la que era criada en la casa de los Zavala.
y que se convierte luego en la cosa más, la sirvienta de esta prostituta. Y la esposa de, sí, la musa, Hortensia, alias la musa. Así se llama ella, Hortensia, alias la musa. Ella sabía pues del amor entre Ambrosio y Fermín, no Santiago, Fermín Zavala. Entonces ella lo chantajeaba y en respuesta supuestamente a ello es que ahí Ambrosio supuestamente también comete este crimen. Tenemos, ¿cuál es la siguiente aquí? Ah, verdad, no, esta pregunta está mal. Esta es la pregunta que estaba mal. Ahora sí. Sí, ahí claramente se nota que es la, ¿no? Ahí, se lo marco con la mano equivocada. Sí, la 12 es la, no, ahí será el uso de flashback, no, recuerden, ¿no? Mario Vargas Llosa hace uso de realismo mágico. No. Lo fantástico, lo sobrenatural, lo mítico no forma parte de su producción. Gracias. Uno se vacuna y cree que ya es inmune a todo, maldita sea, no, no pasa esto. ¿No? Entonces, ¿no? Aquí sí, ya me vacuné. Si han visto ese video de TikTok donde hay un montón de personajes de Marvel perreando, yo era uno de esos. Adivinen cuál, ¿no? Se llevarán la sorpresa. No, a mí ni me gusta el perreo. Voy a pasar por ello. Entonces, aquí. En realidad Mario Vargas Llosa, viendo el punto, en realidad Mario Vargas Llosa, pues, por sus aproximaciones al indigenismo, ¿no? Al mundo andino, ha sido fuertemente criticado. Entonces, no, nada más diferente que ello. La 13. No, no 13. ¿Qué? A ver, vamos a ver si, vamos a ver si alguien más lo saca. En la otra lo sacó Anthony, pero el resto falló. Quiero ver que eso no corra, así que el resto también hable. No, la C no. Sí, bien Lébano. Y sería aquí la D. ¿No? El esclavo hablando, pues, justamente porque quiere salir de ese infierno que era el colegio para él. Bueno, para todos, pero particularmente para él, ¿no? El negativo. La 14. Y sí, Jimena, vamos a ver el resto de sus compañeros. En estas preguntas de, ¿no? Básicamente de comprensión lectora, aquí quiero saber, no, no solamente que uno acierte, sino que quiero que varios acierten, ¿no? En este sentido.
Y sí, la de toda muestra de sensibilidad, toda muestra de afecto es negativo. Tienes que ser un monstruo, tienes que ser una roca, tienes que ser una bestia que simplemente coma, trague y destruya, básicamente. Como tu gato, ¿no? Tienes que ser como el gato. Al gato no le importa nada, ¿no? Tú estás ahí con una, ¿no? Con una embolia, un derrame cerebral y el gato, ¿no? O sea, estás temblando y el gato se sube encima para descansar, ¿no? Entonces, básicamente, tienes que convertirte en eso, un ser sin alma, ¿no? La 15. Y sí, la 15. Aquí, ahí se encuentra pues en la opción, sí, eran acertado ya más de dos ya, ¿no? El novelista favorito de Mario Vargas Llosa, Gustave Flaubert, ¿no? Madame Bovary, la mejor novela de todos los tiempos, ¿no? James Joyce con El monólogo interior, Faulkner con lo que es, ¿no? Los o múltiples narradores, por ejemplo. La 16. Y sí, vamos a ese hub, ¿no? Justamente, qué bien, qué bien, qué bien. Así que me van a bautizar, qué bien, qué bien, qué bien. Recuerden, esa es una de las diferencias con la película, ¿no? En la película, ¿no? El jaguar se impone contra uno, pero en la novela se impone contra todos, hasta que finalmente todos los del quinto se reúnen y en Mancha le dan una paliza. Pero justamente ese es su valor, pues, que él se enfrenta, que él no se corre, que él no huye, ¿no? La 17 estaba una pregunta para analizar. Mm. No, lo siento, Jimena, pero esa no es. Y sí, Jimena la ha sacado, pero a ver qué más. Bueno, los textos que ha mostrado San Marcos no son tan extensos, pero de todos modos, pues, no, solamente como para desarrollar la comprensión lectora. A ver qué dicen el resto de sus compañeros. No, no es esa Ayrton. Ayrton.
No, muchos me dicen que es la B, pero no es la B. No, porque Cosama, el periódico no es parte de la dictadura. El periódico tampoco, bueno, al menos que los ideales del periódico sean ser alcohólicos y andar en prostíbulos, ¿no? No, no es la D, sí, es la D. Él debe mantener o sus principios, no, bueno, no cosa más, él tenía las aspiraciones de convertirse pues en un poeta, en un intelectual de primer nivel y las necesidades no lo impulsan a convertirse en redactor, pues periodista, ¿no? Que se la para, como había dicho, fumando, bebiendo, yendo a prostíbulos hasta que se casa. Ahí deja de ir a prostíbulos. Ya está. Esa es su vida entera. Disculpen un momento, jóvenes, ahí mientras resuelven la 18, problemas con la batería, espera un momentito, ya. Sí, las luchas internas que hubo ahí, la pelea, las pugnas, ¿no? No, lo siento, Ayrton, ¿no? La 19 no es aquella opción. Jimena se acertó, justamente ya lo había mencionado esto ya. Jimena acertó, pero a ver el resto de sus compañeros. No es tampoco es Ayrton.
Sí, Kiara también acertó. Y Celeste también es la C. El círculo promovido por los autores del, no, pues cuando los cadetes estaban en quinto año. La 20 es sencillísima. La 20 es un pan de Dios, básicamente, ¿no? Es la de, sí, ¿no? Sumamente sencillo. La 21 también es sencillísima, ¿no? También es un regalo del cielo, ¿no? La 22 no pueden ponerme A o B, pues, o decídense por una. No, no es eso, no es la D, no es Teresa. Sí, la pies dorados, ¿no? La pies dorados era la prostituta que le hacía el servicio a los cadetes de Leoncio Prado, ¿no? Ella tenía ¿no? Su lugar en la cuadra 3 del Girón Guatica, en La Victoria. O sea, básicamente de la Manco Cápac, ¿no? De ahí en la misma, aunque iba subiendo una recta arriba por donde está la comisaría, el centro de la central de emergencias de la policía, por ahí nomás, ahí. Una calle que venden Juanes, pura comida selvática y demás. No, él estaba obsesionado con ella porque Osama había juntado sus ahorros incluso para estar con ella y demás, ¿no? Realmente, no, qué cosa, quería ser hombre, pues todavía era virgen, ¿no? Y en realidad la misma noche en la que no tiene que ir a ver a Teresa, no por pedido del esclavo que las había sacrificado por él, es que él quería ir a ver las pies dorados, ¿no? Va al cine, logra que Teresa se convierta en su enamorada, ¿no? Y, ¿no? Luego va a ver a las pies dorados, cuyo encuentro con ella, pues, no fue la más satisfactorio, por así decirlo, digamos, ¿no? La 23, y sí, ahí está clara, la 23 es la C. La 24 también está bastante sencilla, ¿no? La 24 también sí, es algo que nosotros hemos visto. Me sorprende que solamente Jimena haya respondido. Sí, es ahí. ¿De qué novela es ese personaje? Claro, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Está sencillo. La 25. Sí, la 25 también es un regalo, es sumamente sencilla. No, la 26. La O la C. Es la A. El Teniente Gamboa, si bien era autoritario, era un hombre recto, serio, un hombre que creía y encarnaba, pues, esos valores que supuestamente representa el ejército y las instituciones castrenses en general, ¿no? Convertir modelo de conducta, modelo de persona seria, decente, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa con él? Claro, bueno, no lo despiden, ¿ah? No lo despiden, pero por seguir ese ideal sí surge
sufre ciertas consecuencias, pero no lo despiden. Sí, le dan un ascenso, lo transfieren a Juliaca. ¿No? Ahí aprende. Así aprende, porque cuando el jaguar no le entrega el papelito, ¿el qué hace? Sí, no le importa, pues. Ha caído ya en la desidia, ha caído pues en, a mí no me importa esto ya, y demás, ¿no? Por ejemplo. La 27, a ver si me he acertado. No, no la... No, no la de. Sí, pues la, ¿no? ¿De qué distrito proviene el poeta? Sí, él es miraflorino. Él es uno de los pocos de clase media alta que están dentro del colegio junto con Arróspide, ¿no? En cambio, obviamente, obviamente, no el esclavo, pues marginado, despreciado, no, sin un lugar en el mundo, encerrado en ese lugar, pues, por ejemplo. Es ahí lo que representa, ¿no? Y el jaguar, pues claro que al contrario del esclavo, representa pues el impulso, la lucha, ¿no? La imposición mediante la violencia. Y sí, la 28 vamos también, bastante sencilla. La 29, ahora ahí. Y sí, la 29 es la C. El jaguar al final nunca queda claro, nomás queda claro quién es el responsable, quién es el asesino del esclavo. Al colegio tampoco le interesa con tal de proteger pues su estatus. Y la 30, que Kiara ha respondido bien. Y sí, el machismo, ¿no? El machismo como fuerza de poder, como fuerza para sobreponerse encima de otros, para no proyectar una masculinidad mal entendida, en el sentido pues de que ser hombre significa ser pues violento, agresivo, imponerse mediante la fuerza. Entonces, como ustedes han visto aquí jóvenes, no. Sí, acá vamos bastante rápido, son 30 preguntas de un mismo tema. Algunas preguntas fueron pues, ¿no? Fáciles de aplicar, pero ahora vamos a ver los de la semana pasada, pero déjame buscar aquí, en un montón de papeles, ¿no? 20 no fueron el área A. Y el área, el bloque, ¿no? Ah, y espera un momentito que cargue.
Así vamos a iniciar con la área. Vamos a ver aquí el área. Ahí está. Pandemia. Ah, entonces ya no está la ovejita de la otra vez. Lo que parece ser un tumor. No, nos pasamos. Ahí está. La la 48. La 48 estaba, pues, muchas gracias. La 48 estaba, pues, muy fácil. Creo que no suponía, pues, mayor problema, ¿no? Sí, lo que es básicamente el indigenismo. José María Arguedas era un escritor indigenista, ¿no? José María Arguedas era un escritor indigenista, ¿no? Entonces, pues, básicamente, la revaloración de la cultura y de las comunidades andinas, ¿no? Era todo así, considerándolos como seres humanos, como pues lo que realmente son. La 49 es un perfecto ejemplo de que las figuras literarias no están limitadas pues a lo que es la poesía, sino que también se encuentran pues en lo que son las se encuentran lo que son pues la prosa, ¿no? En este caso la novela. ¿Por qué es la? ¿Cómo? ¿No? O sea, hay una comparación, la definición, pero claro, la definición no dice cómo, ¿no? Como el símil, ¿no? Justamente, pero ahí está la B, la frase de la B, ese fragmento de la B, ¿a qué figura literaria corresponde? No, anáfora no es hipérbaton. Es hipérbaton, es hipérbaton. La chaqueta de luna de oro, ¿no? Por ejemplo. La redefinición y su concepto, la definición, pues estoy diciendo el fragmento, la frase. La definición sí es una anáfora, ¿no? Metáfora también podría ser, luna de oro, podría ser también, ¿no? También podría ser, ¿cómo se compone aquí esto? Los estribos de la albarda, pues es una descripción, ¿no? El concepto en la C, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición del concepto? No, hipérbaton. Hipérbaton es el desorden. Hipérbole es la exageración. Como me había mencionado un compañero, ¿no? Un alumno, ¿no? Hipérbole con E de exageración. Básicamente ahí lo que se define es, pues, sí, es una cosa muy sencilla, un tanto infantil. Como lo pone Jiménez, hipérbole exagera. Es una cosa casi infantil, pero si ayuda, ayuda. Sí, así, sí, ¿no? Me sirve y ya está. Me sirve y ya está, ¿no? Entonces, cualquier cosa es útil. Claro, pues que algunas cosas también pues hay que tener cuidado, pues, ¿no? Por ejemplo, si en una pregunta de lenguaje te pide, pues, ¿no? La separar, pues, entre diptongos y hiatos, no te vas a poner a aplaudir, ¿no? Pingüino, ¿no? Ahínco, peato, no te vas a poner a hacer eso en pleno examen, pues eso sería ya ridículo ya. Mentalmente podrías hacerlo, ahí no hay nadie que te juzgue, pero no, ahí no, justamente ante todos, hacer de frente, no, por favor no hagas eso. No. Y claro, la exageración de los rasgos de lo que es aludido, ahí claramente pues se hace referencia a lo que es la hipérbole, como antes habíamos no mencionado.
La 50. Sí, la 49 sería la, ¿no? Ahí está clarísimo. Pero la 50. ¿La C o la B? Aquí me están poniendo entre C y B. Vamos a ver aquí. No. No, aquí el modernismo no tiene nada que ver, ¿ah? Aquí no tiene que ver el modernismo, ¿no? Las temáticas del modernismo peruano son pues justamente el exotismo, el mundo, ¿no? Justamente de fantasías y demás, ¿no? Por ejemplo. Y claro, aquí se aleja de la representación exotista y paternalista del indígena, porque no muestra una visión más cruda, a mí me parece que demasiado, al punto de un tanto ser, ¿no? Hiperbólico, justamente. Pero bueno, se considera así, ¿no? Justamente se aleja de la representación exotista y paternalista sobre el indígena. Exotista, pues, que lo mostraba, pues, como un ser raro, peculiar, ¿no? Esto es en La venganza del cóndor, de Ventura García Calderón, ¿no? Donde un capataz maltrata a un sirviente indígena, ¿no? Llevando al narrador, que era un viajero. El indígena, ¿no? Justamente el indígena habla con varios de sus compañeros, pues en algunas haciendas, en algunos tambos, y luego el capataz es atacado por cóndores, es atacado por cóndores que hace que caiga por un risco, ¿no? Entonces, aquí, esa es una visión exotista, pues es una visión exotista, el indígena como un ser mágico, como un ser que habla con los animales, ¿no? Sin comprender realmente ello, pues, ¿no? Básicamente. Y tenemos, pues, lo que es el paternalismo, ¿no? De Clorinda Mato de Turner, claramente. ¿Por qué no la de? Porque la sociedad andina como metáfora de nación, eso lo hace José María Arguedas. Uh, por José María Arguedas, para él el indígena combina elementos propiamente andinos con elementos propiamente españoles, ¿no? El zumbayo, por ejemplo. El zumbayo es un elemento, el trompo es un elemento europeo, pero que, ¿no? Bajo el estilo, bajo dentro de la cultura andina, adquiere un valor diferente, ¿no? Que el zumbido es mágico, que se transporta y demás. Claro, por eso el choque de Arguedas, ¿no? Es el choque de dos mundos, exactamente. Y ahí ese es su proyecto, ¿no? Justamente que haya una concordancia entre ambos mundos, ¿no? Que haya una concordancia entre ambas posibilidades, ¿no? Lo que es, pues, ¿no? Un Perú de todas las sangres, eso es lo que él busca. En cambio aquí no, aquí se muestra, pues, ¿no? Básicamente lo que es la vida del indígena, no se muestra lo que es el indígena, ¿no? Y su realidad, básicamente, se limita a ello, se limita a ello. Yo creo que peca un poco de mostrarlo como un bárbaro, como muestra de, ¿no? Una cultura salvaje. Eso es lo que a mí me parece cuando yo leo cuentos andinos. Pero bueno, se basa en el trabajo de Escajadillo, que para mí ese es un desacierto en ese sentido. Pero bueno, San Marcos lo considera así, que San Marcos pues hay que hacerle caso. Ahora aquí, la pregunta final, la 51.
Perú, de toda la sangre. Y sí, creo que la 51 justamente va en concordancia con lo que yo había mencionado antes. ¿Sabes? Que dicen, Anthony ha acertado, pero el resto de sus compañeros, el resto de los alumnos. No, no sería la B. Tampoco sería, es la D. Sí, Ayrton también lo ha realmente pensado, sí, sería la D. Ni la B ni la C. No, porque Mario Vargas Llosa, si bien es conocido por las múltiples técnicas narrativas y demás, él no deja de utilizar el narrador omnisciente. Lo que no hace es usar únicamente el narrador omnisciente, sino que utiliza múltiples tipos de narradores a lo largo de su obra, a lo largo de su... No, ni siquiera a lo largo de su obra, a lo largo de una obra, a lo largo de una novela, por ejemplo. Tenemos pues varios narradores, ¿no? Solamente en primera persona y luego es también útil, pero no niega, como ustedes pueden ver aquí, el uso del tercera persona. No, aparte que aquí habla del pasado, ¿no? Por ejemplo, no puede ser la B porque hablaban, se insultaban, se escupían, ¿no? Entre ellos. Y aquí no habla con el lector, no hay ningún elemento que le permita hacer, ¿no? Decir que es partícipe de los eventos del lector. Ahora bien, tenemos aquí el examen, este es el bloque. Aquí tampoco hay ovejita, parece. Ah, no, sí, acá está la ovejita, la encontré. Acá hay otra ovejita, qué rayos. Encontré la bendita ovejita. Ahora sí. Ah, no, este es el bloque. Este lo hemos visto ya. ¿Cuál es entonces el que... Área C, con razón. Qué tonto, ¿no? Es el área C. Es el área C. Espera un momento y que abra. No. Aquí ya abrió ya. Sí, con razón me fue sorprendida. La ovejita no. Muere oveja. Ahí está. Un área C. Ahí está. Aquí no es, aquí sí no hay oveja. Ahí está. La 53. Sí, ahí ha habido ciertas confusiones. Anthony ha acertado, pero por ejemplo he visto solucionarios de otras academias que no le ponen otra respuesta contraria. A ver qué dicen el resto de sus compañeros. No, la C no vendría a ser, ¿no? Tampoco la B. La B es la que habían marcado, si no me acuerdo. No, no era la B. En realidad dice el boom, es la D, sí, es la D. No, primero porque la narrativa del boom no es exotista, ¿no? O sea, no muestra un mundo de fantasía, o pues, no digo un mundo de fantasía, sino un mundo idealizado, bello, ¿no? Por ejemplo, Cien años de soledad ¿no? Tiene varias, no, escenas crudas, ¿no? Muestra en muchos sentidos lo que es, pues, por ejemplo, no lo que era la vida en Colombia en aquella época, pues ofrece un retrato hiperbólico, exagerado, bajo el tamiz de lo fantástico, claramente, pero es un retrato de lo que era la sociedad colombiana en su época. Ambientado en el mundo rural, no toda la nueva narrativa,
No toda la nueva narrativa. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, se concentra en el mundo urbano. Y si bien la nueva narrativa desarrolla obras de denuncia política, claramente no está limitado solamente a ello. Si ustedes leen bien la pregunta, ustedes pueden ver ahí que dice, quiero citar esto correctamente, propuestas estéticas, ¿no? Una de las propuestas estéticas, una realidad compleja. Entonces, lo que muestra ello es el realismo mágico. No, hispanoamericano no es latinoamericano, hispanoamericano incluye España. Es que España en el boom tuvo una importancia capital, porque fueron las editoriales españolas las que publicaron en Europa las obras de estos autores. Mario Vargas Llosa publicaba en Seix Barral, por ejemplo. Seix Barral fue la más importante editorial española de esa época. Pues. Publicaba el trabajo de Mario Vargas Llosa y de Gabo, creo que fue sudamericana. Creo que fue sudamericana, que está en Argentina. Pero luego las editoriales españolas lo difundieron por toda Europa, pues, y ahí sí alcanzaron ese éxito editorial, del cual también en parte deriva su nombre. Como está diciendo, el realismo mágico es también una propuesta estética, porque crea un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo donde lo mítico, lo mágico, lo sobrenatural forma parte de la realidad cotidiana. Sí es diferente decir boom latinoamericano, porque aquí, por eso se le dice boom hispanoamericano, porque España no tuvo un rol crucial. Muchos de los escritores, por ejemplo, estos escritores se asentaron en España, en Barcelona principalmente. En Barcelona y en Madrid. Esos fueron los lugares, ¿no? Donde se asentaron, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de su producción, ¿no? La 54. ¿No? Sí, la 54 es la C. La serpiente forma nido allá en el bosque frondoso. Ese es el orden que debe hacer. ¿Por qué no puede ser similar? El cómo, sí, básicamente, el cómo. No hay un conector ahí claro al respecto. ¿Por qué no puede ser epíteto la B? ¿Por qué no puede ser epíteto la B? Claro, que Higuero que canta es un verbo, un verbo, no es un adjetivo, ¿no? Ahí es donde radica la diferencia. Y en la C, ¿por qué no puede ser, la D digo, la D, ¿por qué no puede ser una metáfora? Sí, no hay semejanza con algo. Uno podría decir campiña silente, pero no, campiña silente sería más bien epíteto, ¿no? En ese sentido. La 55.
Bien, Jimena. A ver qué dice el resto de sus compañeros. No. Lúdico es que utiliza un lenguaje experimental. Entonces, no, este es un lenguaje sencillo. No tiene que ver con ello. Y sí, Kiara también la ha acertado, es la D. ¿No? El problema es que estas preguntas son ambiguas. Las respuestas, las alternativas son ambiguas. Entonces, ¿no? Aquí uno podría decir que es la D, es la B también, pero es la D antes que todo, porque no, aquí es una escena de trabajo comunal, lo que es pues no, no, lo que es la cosecha, pero claro, aquí Rosendo, quien debería haber sido pues digamos, la autoridad, el que está por encima del resto, en realidad se une a la fiesta, forma parte de ella, entonces todos están unidos, todos forman parte, pues, de cosa más, un mismo grupo que trabaja en conjunto por el bienestar común. Entonces ahí está la fraternidad de los campesinos, que es uno de los temas, ¿no? Conociendo el mundo sencho y ajeno es uno de los temas que trabaja, ¿no? La comunidad andina, la comunidad campesina como ideal de sociedad, como un grupo armónico, un grupo coherente que se apoya constantemente, solidario y cuya paz es perturbada por la intervención de la codicia del gamonal. En la 56, ¿cuál sería la 56? Y sí, Antonio acertado. Sí, la C. Aquí es la C, ¿no? La mente. Claro, aquí este es el texto de Escajadillo, pues, en el que percibe una suficiente proximidad con la cultura andina porque se representan personajes, ¿no? Y costumbres andinas, en este caso lo que es el consejo de los ancianos, ¿no? Para el Hampi, chachando, ¿no? Tomando un enorme vaso de chacta, que es básicamente cañazo, ¿no? Entonces se muestra la vida de los personajes andinos, ya no a través, pues, de sus salvadores, como sucedía en Aves sin Nido, sino que realmente se muestra ahí, ¿no? Su mundo, su universo, su estilo, su forma de vida. Por eso vendría aquí a ser la C. ¿Cómo textos propuestos? ¿Los de los exámenes? ¿Lo de las lecturas que habían mencionado? ¿O preguntas tipo de interpretación? Ya, es que ni siquiera son preguntas, pues, que son necesarias, ¿no? De lo cuales te digan, tengo que leer la obra para responder esto, ¿no? Son preguntas, pues, ¿no? Justamente generales. Por ejemplo, de La ciudad de los perros, ustedes lo acaban de ver, pregunta por el narrador. No tienes que haber leído la obra justamente para responder, ¿no?
una pregunta como esta. Incluso la de, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, con una base, con conocer el argumento básico y las características generales de la obra venía. Entonces, lo que viene más ahora que he visto, sí que también es constante, son más preguntas de comprensión lectora, ¿no? Fragmentos de obra sí, pero que tú tienes que comprender. En ese caso, la lectura, ya no de las obras, ya no de las obras definidas en sí, sino de cualquier texto literario, o la lectura en general, ayuda mucho, ayuda mucho, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, no es así. Ya veremos cómo se desarrolla el examen de diciembre, si sigue con esa misma línea, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra interrogante? Ok, entonces aquí voy a pasar, justamente como ustedes acaban de ver, en estos exámenes son constantes, pues, estas preguntas sobre las figuras literarias, así que como un repaso, ¿no? Así para que se quede, ¿no? Básicamente grabado en fuego en la memoria. Sí, pues, ¿no? Lo que se pide por ello, ¿no? Para que se quede bien en la memoria, aquí, ¿no? Las figuras literarias. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las figuras literarias, su clasificación, definiciones y ejemplos. Si deseas ver directamente una figura en particular, puedes ver el índice en la descripción del video. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeton. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor.
En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Gracias por... Bueno, ahí hemos visto un pequeño video justamente para ejemplificar lo que son la figura literaria, que es un clásico. Y aquí tenemos también otro que quiero aquí, justamente por el tiempo, mostrar rápido para mostrar lo que son los tipos de narradores, que como hemos visto también ha sido recurrente aquí. Bueno, no, audio equivocado. Hola amigos de YouTube, hoy veremos los tipos de narradores o puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Genet y su clasificación de los narradores de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en dos categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador.
El narrador homodigético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista, o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista si fuera autorreflexivo, o testigo si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodigético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces, más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Si el video te ayudó, puedes dar
Denle like, no sean malos. ¿Alguna duda final, jóvenes? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, con ello damos por concluida la clase de hoy, ¿no? Diciembre no queda muy largo. Diciembre no queda muy lejos. Los ríos profundos, ¿no? Yo diría los ríos profundos, ¿no? No sé si vendrá algo de crimen, bueno, según la prueba trabajar crimen y castigo, pero no sé si vendrá algo de ello, ¿no? Madame Bovary siempre es una excelente novela. Pero como te tienen preparado, ¿no? Tienen que preparar bastante, ¿no? Cuando te tienen también otras cosas con las que lidiar, no creo que simplemente termina la clase y se despreocupan y se echan panza arriba a stalkear Instagram, ¿no? También tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? En Cuentos, Cortázar, Ribeiro, los clásicos. El reino de este mundo, que es una muy buena novela, por ejemplo. Ahí tenemos. Pero aquellas obras breves que vengan en el prospecto, eso siempre es bueno leer. De todos modos, ayuda, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, por eso les digo, cosa más, supuestamente viene el crimen y castigo y los ríos profundos. Los ríos profundos es una novelita un tanto breve, unas 200 páginas, así que ahí sí, pero crimen y castigo son sus 600 páginas, así que, ¿no? Viendo que en el examen prácticamente no vino preguntas sobre las obras, realmente sobre las obras, entonces, si ustedes los consideran, se lanzan, si no, no. Entonces ese punto, ¿no? Me parece que va a seguir con esos tipo de 3 bloques, ¿no? Realmente figuras, teoría literaria, ¿no? Lo que es indigenismo, pero ahora en vez de nueva narrativa, realismo. Así que pueden venir preguntas sobre Flaubert, sobre Balzac, sobre Tolstoy, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero en general, no, lo que sí parece que ha cambiado para quedarse son no, la comprensión lectora, así que lean pues, no, justamente diariamente algún cuento, ¿no? Algún poema para identificar figuras literarias, Becker, ¿no? Rubén Darío, ¿no? Por ejemplo, las églogas de Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Lean y en su mente fue identificando las figuras literarias. Eso es un buen ejercicio. ¿Alguna duda final? Si no hay más duda, pues podemos culminar la clase de hoy. Nos veremos. Sí, yo voy a estar en el siguiente ciclo. Necesito comer. Así que por ello voy a estar ahí. Nuevamente en el ciclo, ¿no? Así que nos vemos, jóvenes, pues en una próxima oportunidad. Cuídense, vacúnense, usen doble mascarilla, lávense la mano, báñense si al distrito ha regresado el agua, ¿no? Maldito Sedapal. Nos vemos. Good. Bye.